Nada bueno se saca buscando problemas. Para los líderes de un país, siempre es un plan muy sensato, si no intervienen otros factores, mantenerse alejado de los problemas de otros. Y el modo más seguro de apartarse de las disputas ajenas es evitar la asunción de compromisos que necesariamente limitarían su libertad de acción y les forzarían a tomar decisiones que de otra manera tal vez no se tomarían. Desgraciadamente, en el mundo real, siempre intervienen otros factores. Cada país está vinculado a los demás por lazos históricos, políticos, sociales, culturales, que no pueden obviarse fácilmente y muy pocas naciones podrían prosperar durante mucho tiempo sin los intercambios mínimos de una red de lazos comerciales. También es frecuente que la seguridad de una nación dependa de las alianzas que permiten a los débiles actuar colectivamente para disuadir las intervenciones agresivas del más fuerte. Uno de los rasgos básicos del concepto de soberanía de un Estado es su derecho a determinar su propio destino y a actuar independientemente de los demás para defender sus intereses nacionales, que para algunos Estados una pérdida limitada de la soberanía, nacional en este caso, cierto sacrificio de su autonomía, es un precio que merece la pena pagar a cambio de la prosperidad y la supervivencia. En diversas épocas y por diversas razones, algunos países han optado por desvincularse en mayor o menor medida del mundo exterior. China y Japón son unos ejemplos históricos, mientras que Corea del Norte es bien conocida hoy por su marcado aislamiento político y cultural. Este último país podría servir como paradigma de una política aislacionista impuesta a los ciudadanos de un Estado con justificaciones ideológicas por sus líderes políticos. Sin embargo, el término aislacionista se aplica a menudo de manera muy limitada en el discurso político para describir una línea de pensamiento que desempeñó un papel destacado y reconocible en la política estadounidense del siglo XX. Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos del aislacionismo y todos esos rezagos que se van dando o avances quizás también por lo mismo de la forma en la que se priva uno de las necesidades exteriores y se obliga a crear los recursos necesarios para esa existencia y de la población que vive en tal. Yo soy Irving Sun, esta es Crónicas Lunares y pues les mando un abrazo hoy siendo 21 de mayo del año del Señor 2022 y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar del mundo donde entra por tus oídos. Bienvenido. Aislacionismo y aislacionista son términos acuñados recientemente y en su primer documento se remonta a los primeros años del siglo XX. Aunque los políticos estadounidenses a los que podría haberse aplicado con precisión estos términos habían aparecido hasta hace poco tiempo, ellos mismos no se habrían considerado como tales. Por lo general, se veían como conservadores y tradicionalistas y defendían un credo en el siglo XX que pensaba que había sido puesto en práctica amplia y sensatamente en el siglo XIX y aún antes. El conjunto de actitudes y políticas que definían la postura aislacionista pasó a primer plano durante los años de entreguerras, cuando Estados Unidos, una superpotencia emergente que aumentaba a grandes pasos su poder político, económico y militar, se esforzaba por asimilar su nueva preeminencia en el mundo,
en cierta oposición a políticos de inclinaciones más intervencionistas, los aislacionistas, que por entonces constituían un grupo electoral significativo, mostraban una arraigada suspicacia hacia las tentativas de enredar a Estados Unidos en cualquier tipo de aventura en el extranjero. El modo en el que ese país se vio arrastrado a la Primera Guerra Mundial se consideraba un aviso que ilustraba los peligros de implicarse en guerras extranjeras, sobre todo, en este caso, las europeas. En general, el aislacionismo era contrario a las alianzas militares permanentes que podían conllevar tal tipo de intervenciones y que, por extensión, se oponían a unirse a organizaciones internacionales como la Sociedad de las Naciones, que pretendían mantener la paz mediante la acción colectiva de sus miembros. La preocupación principal no era la convicción pacifista de que su país debiera evitar la guerra, sino que meramente tenían que defender con celo su autonomía nacional, su libertad para actuar de manera independiente, unilateral y guiado por su propia iniciativa. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos recomienden temas para poder hablar aquí en el programa. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares Dizun en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden descargar en las diferentes plataformas como estamos en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Spreaker. Y recuerden que próximamente vamos a comenzar nuestra 8ª temporada, porque ya llevamos 7 temporadas. Las primeras temporadas, si ustedes nos han seguido desde el principio, recordarán que eran unas temporadas bien chiquititas, de 10 capítulos, quizás de unos 20 capítulos. Fue aumentando con el tiempo, y esta temporada número 7 fue una temporada muy especial porque la mayoría de nuestros seguidores, de nuestros oyentes que se han integrado en distintos países, porque nos escuchan en más de 60 países aquí, esos lunares que están constantemente con nosotros se anexaron en esta última temporada, la temporada número 7, y para mí es una temporada muy especial, y por lo tanto quiero que esta temporada número 8 sea una temporada en la cual ustedes nos puedan recomendar estos temas y que hablemos en relación a las cosas que ustedes nos recomiendan para hacer nuestras investigaciones, para hacer nuestros guiones, para ampliar un poquito más de lo que normalmente se puede encontrar en las redes sociales, o intentar encontrar esas piezas del rompecabezas para buscarle una figurita en la cual podamos llenar este espacio, a lo mejor en pequeños fragmentos de 20 minutos o quizás un poquito más largos, dependiendo de qué tanto veamos que pudiésemos encontrar. Agradezco mucho a esta gente que se ha anexado con nosotros. Recuerden que quizás para el próximo mes estemos terminando ya la temporada número 7 y pues ya se empiezan a hacer los esbozos de las imágenes que hemos estado trabajando para la temporada número 8. Y pues nada, vamos a nuestra pausa. Espero sus comentarios sobre esto al respecto y pues regresamos, ¿vale? Vamos y regresamos. Al defender el aislacionismo del siglo XX, sus abogados frecuentemente apelaban a las palabras y el ejemplo de los padres fundadores, y en particular a George Washington y a Thomas Jefferson, primer paladín de la neutralidad americana, como se haría llamar. Washington hizo una proclamación de neutralidad en 1793 que especificaba que Estados Unidos debía adoptar una conducta amistosa e imparcial hacia los diversos beligerantes en las guerras revolucionarias europeas. 3 años más tarde, en su discurso de despedida, explicaba que la razón principal por la que sus compatriotas debían evitar las alianzas permanentes era una falta de fines e intereses comunes. Europa
tiene una serie de intereses primordiales que no guardan ninguna o muy remota relación con nosotros. La política deseada, cooperación sin compromiso, fue fijada definitivamente por Jefferson en un discurso de toma de posesión en 1801, en el que defendía el objetivo de paz, comercio y amistad honesta con todas las naciones, sin establecer alianzas con ninguna de ellas. La nostalgia que mostraban los aislacionistas del siglo XX por las ideas de los fundadores estaban fuera de lugar. Las cautelas de Jefferson ante el establecimiento de alianzas compartidas por una sucesión de presidentes posteriores era una reacción prudente a las circunstancias del recién país creado. Habiéndose liberado hasta hace poco de las garras de una autoritaria potencia europea, la nueva acción era económica y militarmente débil, francamente, ¿no? Permanecía apartada de los acontecimientos mundiales de la época y ni siquiera amenazaba ni era amenazadora por otros a causa de su lejana geografía. En tales circunstancias, era de sentido común no enredarse en los asuntos de otros países. Y este siguió siendo el principal rector de la política exterior estadounidense durante gran parte del siglo XIX. Pero el énfasis se ponía siempre en permanecer neutral y autónomo, no en el aislamiento como tal. Es más, durante este periodo, Estados Unidos se mantuvo abierto al mundo, de manera literal, y a unas escalas sin precedentes, al recibir a millones de inmigrantes, masas apiñadas anhelando respirar en libertad, que buscaban una vida nueva, y se extendió afanosamente su red mundial de lazos comerciales que, a su debido tiempo, lo convertirían en un coloso económico. La pleamar de los aislacionistas estadounidenses se alcanzó con su exitosa oposición a las ambigüedades internacionales de dos presidentes. En primer lugar, consiguieron frustrar las tentativas de Woodrow Wilson de que Estados Unidos se hiciera miembro de la Sociedad de Naciones, que era un punto crucial de su explícito objetivo de convertir el mundo en su lugar seguro para la democracia. Y más tarde, en la década de 1930, se opusieron porfiadamente al intento de Franklin Delano Roosevelt de poner en práctica su creciente simpatía hacia los países europeos que luchaban contra el ascenso del fascismo. En 1934 y 37 se aprobó una serie de leyes aprobando la neutralidad que restringieron en gran medida el tipo de ayuda en forma de armas o préstamos que podía ofrecerse a los países en guerra. Sin embargo, cuando la estabilidad mundial se vio sacudida por las victorias fascistas en España e Italia, las ambiciones imperialistas de Japón y la creciente amenaza de la Alemania nazi, la viabilidad del aislacionismo empezó a cuestionarse cada vez más. La caída de Francia en junio de 1940 disparó la sensación de inseguridad de Estados Unidos al ataque por sorpresa de los japoneses a Pearl Harbor en diciembre del año siguiente. Hizo que los aislacionistas emprendieran la retirada definitiva. Durante el final de la Segunda Guerra Mundial, el impresionante ascenso de Estados Unidos lo consiguió como una supervivencia militar de alcance mundial y un centro neurálgico económico en el núcleo del comercio global. Dio los primeros pasos para fundar organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, de la cual últimamente se ha hablado mucho.
y seguidamente pasó a dirigir y dominar sus agendas. Una y otra vez,